Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Continuamos con cinemática de la partícula. Aquí tenemos este ejercicio, el ejercicio número 2. Dice así, una partícula se mueve según la función de posición y tenemos una función en donde dice aquí, fíjate, R de t es igual y nos da componentes en I, J y K, lo cual nos muestra claramente que se trata de un movimiento general curvilíneo en el espacio, o sea, en 3 dimensiones. ¿Ya? Y lo que nos pide es calcular su velocidad media y su módulo, es decir, módulo de la velocidad media, ¿se entiende? Entre t igual 1 y t igual 4 segundos, es decir, en este intervalo de tiempo. Bien, comencemos. Trancayudas. Si bien este ejercicio puede resolverse de manera exclusivamente analítica, es decir, solamente con cálculos, sí recomiendo yo tener una idea geométrica y por eso vamos a hacer una explicación un tanto geométrica, gráfica, para entender qué es lo que está sucediendo, en especial para poder abordar problemas que ya no son tan simples, sino que ameritan una buena comprensión de la situación física que está ocurriendo. Entonces, mira, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Tenemos una función que gobierna, que indica la posición de la partícula en cualquier instante. Vamos a suponer que esa trayectoria de la partícula, como sabemos, es curvilínea. No vamos a hacer un gráfico exacto, eso sería complicado hacerlo a mano, ¿no es cierto? Quizá con un graficador sería muy simple, pero la trayectoria es una trayectoria en el espacio en los ejes X, y Z, y vamos a suponer que esta es la trayectoria S, llamémosle así, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa esto? Mira que la función R de t es la que va determinando la trayectoria. Eso significa lo siguiente, mira que, por ejemplo, vamos a suponer cuando el tiempo es 0 segundos, vamos a poner aquí, cuando el tiempo es 0 segundos, la partícula, vamos a suponer, se encuentra en este punto de acá, ¿ya? Y por esa razón a este vector en color azul se le llama el R de 0, porque el tiempo toma el valor de 0 y genera esta posición, ¿ya? De hecho, esta posición, fíjate, si es que nos pidieran a nosotros calcular cuál sería el R de 0, solo para tener una idea, R de 0 sería el vector que se obtiene al reemplazar 0 aquí, ¿ya? Si reemplazamos el 0 en la t, nos daría solamente 1i, ¿no es cierto? En la j sería 0 porque es menos 8 por 0, 0, y luego más 3 elevado a la 0 es 1k. O sea que este vector que vemos aquí en azul sería el vector i más k. Y así cuando el tiempo va transcurriendo, los valores de t van tomando otras cantidades y entonces se genera el vector. Por ejemplo, vamos a suponer este de aquí es el vector cuando el tiempo, vamos a suponer, es igual a 1 segundo, ¿ya? Y tenemos entonces este vector de aquí, le vamos a llamar el R de 1. Y así sucesivamente cuando el tiempo es 2, cuando el tiempo es 3 y cuando el tiempo es 4. Mira que en este ejercicio tenemos que centrar nuestra atención en este intervalo, desde cuando el tiempo es 1 hasta cuando el tiempo es 4. Entonces vamos a dibujarle este vector de aquí, que como tú ya te darás cuenta, el nombre de este vector sería R de 4, ¿no es cierto? ¿Ya? De 4 segundos. Y entonces entendemos que nuestro análisis va a estar restringido, vamos a restringirlo solamente a este intervalo. Voy a remarcar esta línea roja para indicar que solo estamos interesados en este tramo de trayectoria. No significa que el objeto no se movía antes ni se moverá después. Sí, se movía y se moverá después, sí, pero nosotros estamos solamente interesados en este tramo de trayectoria. Ya, ahora, ¿cómo vamos a encontrar R de 1 y R de 4? Y más bien la pregunta sería, ¿para qué? Bueno, aquí deberíamos decir lo siguiente, mira, recordar que la velocidad media se define, pongámosle así, velocidad media, es un vector que se define como el desplazamiento dividido para el intervalo de tiempo, ¿ya? Y vamos a remarcarle a esta para que tú tengas como una especie de
fórmula, ¿no es cierto?, en donde esto será la velocidad media. Entonces, acuérdate, fórmula para velocidad media es desplazamiento dividido para intervalo de tiempo. También pongamos otra, el desplazamiento delta R es igual a un radio final, o sea, un vector radio final menos un vector de posición o radio inicial, ¿ya? Esto entonces es una nueva fórmula con la cual podemos calcular el desplazamiento, y entonces recuerda, este es el vector llamado desplazamiento, ¿ya? Y de aquí tenemos delta t, y vamos a tenerle también, de una vez pongámosle como otra fórmula, delta t se llama intervalo de tiempo y es un tiempo final menos un tiempo inicial. Fíjate que delta significa siempre eso, ¿no? Un balance, una resta entre un estado final y un estado inicial, en este caso de tiempo, acá de posición. Y claro, esta entonces tendríamos la fórmula para calcular esto que se llama ya no el tiempo, sino el intervalo de tiempo, ¿ya? Intervalo de tiempo está entre dos tiempos, ¿no es cierto? Bien, ahora podríamos empezar a resolver este ejercicio haciendo un gráfico, porque justamente el gráfico tiene ese objetivo de clarificarnos en la mente las cosas. Mira, este vector que le ponemos aquí en verde es el delta R, o sea, el desplazamiento. Y entonces recuerda, el desplazamiento siempre será un vector desde donde sale hasta donde llega, claro, sin importar por donde haya ido. Entonces este vector es el desplazamiento y se calcula como un balance entre posición final y posición inicial. Claro, esta fórmula sale cuando en este triángulo que se ha formado aquí, fíjate, le voy a rayar, en este triángulo que se ha formado aquí, consideramos la suma vectorial esta, mira, R de 1 se suma con delta R y da por resultado R de 4. Al despejar delta R de esa suma nos queda que delta R es la diferencia entre el estado final y el estado inicial de la posición del objeto. Ahora, mira, aquí deberíamos entonces indicar una nueva situación, que velocidad media es un vector, como tú ves, que tiene la misma magnitud, perdón, la misma dirección y sentido del vector velocidad media, porque, perdón, que el desplazamiento, fíjate que esta velocidad media coincide, pues sin igual, ¿no es cierto?, con delta R, lo cual significa que el vector velocidad media va a estar montado sobre esta línea verde, claro, y dice dividido para un intervalo de tiempo. Eso nos lleva a concluir que gráficamente el vector de velocidad media estará entonces montado sobre, y le voy a poner aquí, mira, este en color negro, es el vector de velocidad media. Ya, eso es muy importante tenerlo presente de esa manera. Y otra cosa que en mi opinión es más importante es interpretar qué significa esto del vector de velocidad media. Mira, el movimiento real ocurre sobre la trayectoria real, la línea roja, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cuando se habla de velocidad media es porque se está imaginando un movimiento ya no real, sino un movimiento ficticio, digamos imaginario, que ya no ocurre sobre la trayectoria real, sino ocurre en línea recta sobre el desplazamiento y con una velocidad constante. ¿Cuál velocidad? La que estadísticamente coincide como el valor promedio de velocidades en todo ese trayecto. O sea, en otras palabras, es para un movimiento imaginario que va desde el punto de donde sale hasta el punto donde llega y que ocurre sobre el desplazamiento de manera perfecta, o en otras palabras, con movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Manteniendo siempre una velocidad constante, la velocidad media. Ya, ese es el sentido de la velocidad media, una velocidad, digamos así, imaginaria, es un valor estadístico. Bueno, entonces nos disponemos ahora a hacer el cálculo. Vamos a empezar con este delta R de aquí. Entonces, mira, el R final, es decir, lo que nosotros entendemos como final, va a ser el R cuando el tiempo es 4. Y esto se obtiene cuando reemplazamos, mira, en la función original que nos dan aquí,
¿no es cierto? El tiempo 4 para obtener este vector r de 4 que lo vamos a poner aquí. Entonces, si hacemos el reemplazo, ¿cómo me quedaría? Fíjate, esto es muy fácil. 4 al cuadrado más 1 y ¿qué acabo de hacer? En vez de la t he puesto 4 porque estamos en el tiempo 4 y sigo menos 8 por, vamos de paréntesis, 4j, fíjate, estamos reemplazando aquí, ¿no es cierto? Y más 3 a la, ¿cuánto sería? 3 elevado a la 4k. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces el vector, solo que ahora vamos a encontrar estos valores que nos van a dar como resultado así. 4 al cuadrado, 16 más 1 me da 17 y luego menos 8 por 4 son 32j y 3 a la 4 me da más 81k. Mira, este ha sido el vector posición final o r de 4. ¿Ya? Vamos a inclusive a remarcarlo, a notarlo, lo pintamos así con este color. Este es el vector r de 4. No te olvides que acabamos de encontrar este que visualmente tendríamos colocado aquí, este r de 4, posición final. Vamos ahora con la posición inicial. La posición inicial, según nuestro problema, en otros problemas será otro valor, pero aquí es r de 1, ¿no es cierto? De un segundo. Ya este vector que tenemos aquí corresponde a este, ¿no es cierto? Entonces, eso se obtiene cuando en la función original que la tenemos acá, vamos a reemplazar el tiempo t igual 1. Entonces nos queda así, 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Más 1 y, ¿ya? Luego tendríamos menos 8 por t, dice, pero en vez de t vamos a poner ahora ¿cuánto? Ponemos 1j y luego más 3 elevado, dice a la t, pero en t vamos a poner 1k, con lo cual obtendríamos el siguiente vector de posición inicial, que sería ¿cuánto? Mira, aquí tenemos 1 al cuadrado es 1, más 1 son 2, o sea 2 y luego menos 8 por 1 es 8j y luego más 3k. ¿Ya? Y este ha sido el vector entonces de posición inicial R1, que es importante, lo voy a señalar también con este color, mira, porque entre los dos señalados vamos a restar, ¿no es cierto? Vamos a hacer la resta de los dos vectores. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ponemos así, delta R, que es el vector de desplazamiento, tenemos aquí, va a ser igual a la resta del vector final, o sea, este, voy a poner aquí una flecha, este menos el de acá, los dos señalados, ¿no es cierto? Entonces restamos simplemente, ¿cuál? El final, o sea, este, le restamos el inicial, o sea, este, o sea, sería 17 menos 2, componente a componente, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo así, 17 menos 2 son 15. Esto es hacer directamente. Si tú quieres hacerlo más detalladamente, puedes copiar el R de 4, o sea, este de aquí, ¿no es cierto? Luego menos, cambiándole de signos a estos de acá, porque está precedido de un signo menos, y luego componente a componente, las I con las IJ con J y K con K, resolverlas. Ya, pero aquí pienso que es sencillo, 17 menos 2 son 15. Luego tendríamos lo siguiente, aquí es menos 32 y menos 8, o sea, 32 más 8 me da menos 24. Entonces nos quedaría menos 24j. Repito, mira, estamos haciendo menos 32 menos 8, o sea, sería menos 32 más 8, me da menos 24j. Y luego más 81k, dice menos 3k, nos da más 78k. ¿Ya? Este sería el vector desplazamiento. Mira que el problema no nos pide encontrar el desplazamiento, ¿no es cierto? Sino nos pide calcular la velocidad media y luego el módulo de velocidad media. Entonces estamos en ese camino, ¿no es cierto? Mira, tenemos ya delta R. Vamos ahora a calcular delta T. ¿Qué es esto de delta T? Eso es el intervalo de tiempo. Entonces esto es más sencillo, mira, este delta T sería igual a la marca final del tiempo, que son 4 segundos, menos, dice, el tiempo inicial 1, ¿no es cierto? Es el tiempo inicial, dice entre 1 y 4, y nos da simplemente 3 segundos. ¿Ya? Eso sería el intervalo de tiempo.
Y ahí entonces, una vez que tenemos ya las dos cosas, podemos calcular el vector de velocidad media como dividiendo lo que tenemos acá, mira, este delta R dividido para este delta T. O sea, en otras palabras, el vector de velocidad media será igual a la división, claro, basándonos en esto de aquí, ¿no es cierto? De donde dice delta R sobre delta T. Entonces, mira, delta R, como ya teníamos, es 15i menos 24 J y más 78K, ¿ya? Y todo esto dividido para, aquí dice, ¿no? Delta T, pero delta T lo hicimos ya, es 3 segundos. Entonces eso significa que la velocidad media como vector ha sido igual a lo siguiente. Es este el resultado, claro, pero vamos a escribirlo así, mira, distribuyendo este 3 para cada una de las componentes, nos queda 15 dividido para 3, es 5i. Luego, menos 24 dividido para 3, esto es 8J. Y luego, 78 dividido para 3 nos da más 26K. ¿Ya? Ahí quedaría entonces el vector de velocidad media. Pero mira, como una costumbre, siempre que alcanzamos una respuesta que es la que pide el enunciado, dice calcular su velocidad media, siempre escribamos las respuestas con unidades, dado que hemos trabajado siempre con unidades del sistema internacional y sabiendo que, metros sobre segundo, sabiendo que lo que hemos calculado es una velocidad, entonces aquí tenemos metros sobre segundo. Claro, nos podemos dar cuenta también aquí, este es desplazamiento, es metros, y acá es 3 segundos, entonces nos da metros sobre segundos. Bien, estamos a punto de terminar el problema porque te acuerdas que dice calcular su velocidad media y su módulo, dice, ¿no es cierto? Y su módulo. Entonces, queremos saber el tamaño de este vector. Fíjate, este vector que vemos aquí es el que hemos encontrado, corresponde en el gráfico a este vector en color negro. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuánto mide? Es decir, el tamaño de este vector, mira, ¿cuántas unidades mide? Es lo que nos está preguntando finalmente el problema. Y vamos a terminar resolviendo esto de la siguiente manera. Entonces, mira, módulo de velocidad media, ese sería esto de aquí, ¿ya? Este es lo que vamos a encontrar, módulo de velocidad media. Ya, este concepto no hay que confundirse, no coincide siempre con el concepto de la rapidez media. Solamente coincide en el caso de un movimiento muy simple, que sea rectilíneo y que no exista cambios de dirección. Ya ahí sí podríamos decir que esto no solo es el módulo de velocidad media, sino que también es la rapidez media. En este caso no, porque el movimiento es curvilíneo general. Entonces, el módulo de rapidez media va a ser igual a la raíz cuadrada. Ahora, aquí también pongamos otra fórmula, ya que hemos puesto varias fórmulas. Fíjate, aquí vamos a poner para que tú puedas tener a la mano fórmulas. Cuando tenemos un vector, mira, el vector y le queremos sacar su módulo, ¿ya? Entonces, será la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y si tuviera una distinta de cero, también deberíamos considerar una tercera componente. Esto es entonces una fórmula que nos conduce al cálculo del tamaño de un vector, o también llamado el módulo de un vector. Claro, aquí se entiende que el vector A original nos están dando como una componente primera a lo largo del eje X más otra componente a lo largo del eje Y y más otra componente a lo largo del eje Z, y esos números, es decir, estas cantidades a sub X, a sub Y, a sub Z, son las que vamos a poner aquí en la fórmula para elevar al cuadrado y obtener el módulo, ¿ya? Entonces esto es un vector en 3D, ¿ya? O sea, sería un vector en general dado en
3 dimensiones. Entonces, bueno, regresamos a lo que estábamos hablando. El vector anterior que tenemos aquí debemos encontrar su módulo. Recuerda, es el vector en color negro y queremos calcular su tamaño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sus componentes 5 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Fíjate que aquí este menos se va a eliminar por lo del cuadrado. Y luego más 26 al cuadrado, que sería entonces el módulo, y nos da como resultado a 27,7 metros sobre segundo. Y esta sería entonces la otra respuesta que nos pedía el problema. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.